Falta que se resuelvan las apelaciones y salgan las listas aptas para participar en las elecciones municipales y regionales de octubre. Hay una suerte de incertidumbre y nervios en los actores políticos, pero en cumplimiento a nuestra política de apertura y pluralidad democrática, abrimos las puertas de nuestro foro electoral. Elegir buenas autoridades o representantes es una responsabilidad ciudadana. En el siguiente espacio, las ideas se combaten con ideas, las propuestas se exponen y debaten con transparencia. Foro Electoral, pluralidad y democracia. Foro Electoral, construyendo país. El primero en presentarse fue Adolfo Iruri Dávila, precandidato regional del partido político Perú Libre, quien vino a aclarar su situación, pues se informó que había sido declarado improcedente, pero él sostiene que no es así. También habló sobre sus propuestas. Muchas gracias, José Carlos. Un saludo a través de Foro TV. De la misma forma, Waldo. Bueno, todavía soy precandidato. Precandidato. Pero, ¿improcedente? No. ¿Inadmisible? En verdad, tampoco ya inadmisible, porque nosotros hemos levantado las observaciones. Lo que ocurre es que a veces se especulan algunas cuestiones, entonces, pero para suerte se tiene, ¿no es cierto?, la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí nos podemos enterar cuál es la realidad de cada uno de los precandidatos. Entonces nosotros estamos en espera. Han habido varias hipótesis para nosotros, en realidad preocupante, pero sin embargo yo pienso con el transcurrir del día de ayer y el día de hoy las cosas están sumamente más claras ya, ¿no? Entonces seguimos nosotros esperando. Yo considero también que el Jurado Especial Electoral de Puno tiene una carga más o menos considerable en la medida que ellos administran no solamente Puno, sino el Collao, Chucuito Juli, Yunguyo y las listas, las fórmulas y listas para la gobernación regional. Entonces es por eso seguramente la demora. Yo quiero informar que en la tarde del día de hoy, más o menos a las 5 de la tarde, a nuestro personero legal se le ha notificado como admitida la lista de lo que corresponde al distrito de Paucarcolla. Inhabilitándolo a uno de ellos, seguramente van a tomar la decisión de hacer la apelación por esa persona, pero, o sea, la lista de alcalde, todo está admitida. Eso es hasta lo que se sabe hasta este momento. A ver, vamos a la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Póngalo en pantalla. Perú Libre, ¿en qué condiciones está en estos momentos? Están los escritos presentados. No hay un nuevo pronunciamiento, bueno, son varios los escritos que ustedes han presentado, pero el único pronunciamiento del jurado que continúa vigente, miren cuántos escritos han presentado, más de 10, más incluso, caramba, qué cantidad de documentos. Pero el único pronunciamiento vigente, vamos a decir, caramba, una veintena de documentos han presentado estos señores de Perú Libre. Miren ustedes, continúan los documentos. ¿Y dónde está el pronunciamiento? ¿Nos perdemos o qué está pasando por aquí? A ver, aquí está. Notificación, esta es la resolución. Este es el único documento que estaría vigente para Perú Libre, lista regional. ¿Y qué dice esta resolución, la 00234? Esta es la resolución que está vigente y que en su parte resolutiva declara inadmisible. Es lo que yo he leído ayer en la mañana y lo vamos a volver. Aquí está. Artículo primero, declarar inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el gobierno regional Puno del partido político Perú Libre. Esta es la resolución que está vigente. Esa es la única. Y es la única hasta el momento. Ustedes han presentado sus escritos de subsanación. Sí. Nuestro plazo máximo ha sido el día miércoles 29 a las 8 de la noche. ¿A qué horas han presentado ustedes? Nosotros hemos presentado exactamente a las 8 es lo que ha subido. Claro, más antes hemos estado subiendo sistemáticamente porque las observaciones sobre todo son una carga fuerte en la medida de que nos han solicitado las escrituras públicas, los testamentos, varias cosas que acrediten propiamente los bienes que tienen los candidatos. Ajá. Eso es. Y mire, en verdad, en honor a la verdad, porque en política no se miente, ¿no? Mire, nosotros hemos presentado tiene dos partes, ¿no? La plancha, digamos, regional. Uno es propiamente, o sea, el candidato a la gobernación y la vicegobernación.
que en este caso tiene una condición especial. Y el otro es la lista propiamente, que debe ser la presentación de todos los consejeros de todas las provincias, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos presentado y hemos tenido, sí, dificultades, principalmente en los accesitarios, porque tenemos que entender una cuestión. Por ejemplo, en la provincia de Carabaya, uno de nuestros accesitarios es de Ituata, y es de una comunidad campesina. Entonces ya no pudo llegar a tiempo, no pudo remitir su información, ha tenido que venir hasta Carabaya, ha demorado la cosa. Entonces, eso nosotros lo hemos manifestado como desistimiento para no tener mayores problemas. Entonces, así por el estilo, hay varios accesitarios que no hemos cumplido, pero en su generalidad los titulares sí hemos cumplido debidamente. Nosotros tenemos dos documentos. Una es que ya nosotros lo hemos colgado con anticipación a las 8 de la noche, y los otros hemos seguido regularizando, pero de algunos ya accesitarios porque no llegaban la información debida, adecuada. Porque además de eso, la doctora, no recuerdo el nombre exactamente, ha estado insistiendo a los personeros legales para que cumplan dentro del marco del horario. Ha estado llamando varias veces, entonces no podríamos nosotros propiamente faltar a la regulación que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aquí, lamentablemente, esto evidencia que en las organizaciones políticas, incluido Perú Libre, hay improvisación y hay desorganización. ¿Admite usted eso o no? Sí, ese es relativo, ¿no? No es absoluto. Sí, efectivamente, nosotros los partidos nacionales hemos tenido dos cuestiones, ¿no? Una es que el Partido Nacional tenía que haber inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, la lista de los candidatos quienes deben de presentarse en todas las regiones del Perú. Entonces, ese era un primer requisito, porque ellos han debido hacerlo en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto, ¿qué implicaba? Que implicaba, de acuerdo a la normatividad, al artículo... en el reglamento se manifiesta en el 6.7. Es que las fórmulas de los candidatos debían de ser presentados a nivel nacional y que esto debía ser un primer filtro. Entonces, eso en un primer momento el partido no ha cumplido debidamente, porque han inscrito, 9 candidatos varones y 5 mujeres, porque debía ser la paridad. Pero sin embargo eso ya se ha resuelto el día de ayer, porque han declarado inadmisibles lo de Pasco, más bien improcedentes lo de Pasco, improcedente también lo del Callao, ¿no? Y otra región más, lo que implica que esa paridad ya se ha resuelto. Eso era nuestro primer temor, porque el día que nosotros vamos a consultar al Jurado Nacional del Jurado Especial de Elecciones, nos manifiestan, hay esta resolución de Ucayali, ¿no? Que ellos lo han declarado improcedente. ¿Por qué? Porque en el Jurado Nacional, más bien el Jurado Nacional de Elecciones no ha inscrito o no han inscrito los personeros debidamente. Entonces, eso era nuestra preocupación, pero eso ha sido apelado y el día de ayer ha sido declarado nulo la resolución que ha emitido el Jurado Especial de Ucayali. Por lo tanto, están en camino ya las fórmulas de las gobernaciones, los que estamos inscritos para las elecciones. En verdad, el Jurado Nacional de Elecciones tiene varios caminos, ¿no? Una es que lo pueden declarar improcedente cuando hay causales debidamente establecidas a la fórmula, en este caso al candidato a la gobernación y a la vicegobernación, ¿no? Y se puede conservar las consejerías. Ahora, en relación a las consejerías, se dice que, por ejemplo, no siempre tienen que ser todos los consejeros conforme lo están estableciendo, por ejemplo, en las municipalidades, ¿no? Hay algunos consejeros que no reúnen requisitos, entonces se les declara improcedente, y a los que reúnen requisitos se les declara procedente. Ese es el otro escenario, por eso es que nosotros propiamente estamos esperando. Ahora, mire, en los extremos que declaran improcedente, en esos extremos, es apelable todavía.
¿no? Por ejemplo, yo le manifiesto lo siguiente. En el caso de aquí, de el distrito de Paucarcolla, que han declarado ya admitida, la observación que le hacen al regidor es que en su comunidad las autoridades comunales le han dado una constancia, pero no decía en la constancia exactamente que él reside 2 años. Sino simplemente una constancia que reside allá. Residencia, ¿no? Residencia. Entonces yo considero que eso es discutible, apelable, y aquí la ponderación, en todo caso, del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ver mucho. Ojo, y la causal es la hora, el incumplimiento con el ingreso de las subsanaciones dentro del horario establecido por el jurado. O sea, las observaciones o subsanaciones ya no tienen nada que ver. Doctor Adolfo. Sí, pues mira, es que ellos se basan también a un principio de la preclusión, ¿no? Entonces, yo entiendo que previamente a la subsanación debían de haber presentado de repente una acción constitucional, ¿no? Una acción de amparo, pero se ha dejado pasar, es decir, esa oportunidad de la subsanación, entonces prácticamente ha precluido, o sea, los procedimientos, ¿no? Yo entiendo que así lo han tomado los magistrados del jurado. Y eso es lamentable para los candidatos que están en ese problema, porque la verdad que los hubiésemos querido ver a todos en competencia. ¿O usted le tiene usted temor a debatir, por ejemplo, a Richard Anco, a Alexander Flores, a los candidatos que estarían quedando fuera? No, mira, de ninguna manera, o sea, yo lo digo con la modestia y con la generosidad que todos tenemos derechos. Entonces yo yo no tengo miedo. Yo las veces que sea necesario, yo he participado en los debates, inclusive para las congresales. No, eso no es ningún argumento válido, disculpe. Muy bien. El segundo candidato en presentarse fue Alder Quispe Panca, del Movimiento Moral y Desarrollo, quien se refirió a las razones que lo llevan a participar en estas elecciones, inadmisibilidad de su lista y algunas de sus propuestas. Muchísimas gracias por la invitación en este importante medio de comunicación que se identifica en salvaguardar y respaldar todas las necesidades que tiene pues esta ciudad de Puno. Le agradezco muchísimo por darme esta oportunidad de dirigirme a esta hermosa población de Puno, y efectivamente el día de hoy estamos como candidatos del Movimiento Moral y Desarrollo para la Alcaldía Provincial de Puno. Da una tristeza, da una pena, hace un momento también usted acaba de decirlo, las cifras de la vergüenza, digo yo, ¿no? Ocupamos los primeros lugares en aspectos que no debíamos ocupar. Primer lugar en corrupción. Es una tristeza, es una lástima, es una pena. Somos primer lugar en el tema de la anemia, ¿no? Somos el primer lugar también en muertes maternas, ¿no? Imagínense, y entonces son cifras de vergüenza que creo que hoy en día las personas que ustedes se encuentran en su respectivo hogar, es el momento que reflexionemos, pero fuertemente, porque este es el momento en que empieza la cadena de la corrupción. Y me dicen, Alder Quispe, ¿qué haces en la política? Tú eres técnico y haces proyectos, me gusta el cálculo estructural, me gusta la parte hidráulica y todo ello, me gusta la investigación. ¿Y qué haces en política? Me dicen, ¿no? Vas a ser un técnico dentro de la política. Pero hay un aspecto que siempre yo digo, hemos sembrado semilla de seguidores. Somos del Movimiento Moral y Desarrollo, nuestro símbolo es el arbolito. Hay muchas personas que han confiado en nosotros, que nos han ayudado a armar esta candidatura. Pero también yo particularmente he sentido también de que hay veces profesionales que queremos hacer algo en la ciudad o en la región o en la institución donde estemos, somos dirigidos por políticos. Lo peor que existe para un técnico, un profesional, de repente a quienes conozco que son muy buenos, es de que ellos dicen, yo no me meto en la política porque la política es así, asá, que te insultan y todo ello, es exponerse. Pero al finalmente, ¿quién decide tu futuro? ¿Para quién trabajas? Trabajas para un político. Entonces nosotros como técnicos hay que ir a la cancha, pues, hay que ir a la cancha y dar la cara frente a los políticos y decir que nosotros podemos plantear esto. El municipio no lo gobierna un político, lo gobierna, se necesita un técnico. La parte de la política termina en la campaña. Y hoy en día yo apelo a la población que pueda sentir ese deseo de pensar, meditar
y nuevamente retomar lo que realmente era Puno a través de la historia, ¿no? Llegar a ellos. No quiero ir yo con ganar las elecciones con pintas o de repente con todo ello. ¿Tenemos que hacer las pintas? Por supuesto que sí, para que sepan que somos candidatos. Pero no es una competencia de pintas, no es una competencia de banderas, no es una competencia de demagogia, no es una competencia de dar los tuppers, no es una competencia de quién da más regalos, copas, camisetas. Es una competencia de decir quién puede ser el ciudadano de Puno que pueda ser alcalde y que pueda resolver los problemas que tenemos en nuestra ciudad de Puno. Nadie va a descubrir la pólvora, nadie va a descubrir tal cosa, y tampoco tenemos que ir en una campaña con propuestas que de repente no se van a realizar. Tenemos que simplemente cumplir lo que dice pues el marco normativo de Invierte P. Tenemos que cumplir eso, tenemos que tener el contacto con profesionales que sepan, por ejemplo, las nuevas metodologías de elaboración de expedientes, las nuevas metodologías, digamos, de poder llevar a cabo estos proyectos de inversión. No he escuchado hablar a ningún candidato hablar del PMI, del BIM. Muchos ingenieros de repente hemos conversado, hemos hecho conferencias respecto a todo esto, pero miren pues, ¿cómo estamos? En primer lugar en corrupción, y también ocupamos uno de los primeros lugares aquí en la región de Puno en obras paralizadas. Digamos, de autoridad que usted ha señalado, de que un técnico debe ser el alcalde, ¿no? ¿Y el político dónde quedaría, ingeniero Alder Quispe? Lo político queda en la parte de la campaña y lo político también queda en la parte de la concertación. La política es la capacidad de concertar con las personas para lograr un objetivo común que tenemos como ciudadanos de Puno. He conocido gobernadores regionales de Puno que alguna vez han ido a sustentar un proyecto al Ministerio de Economía o a los ministerios, y no lo saben hacer. Y no lo saben hacer. Cuando ya eres alcalde o cuando eres gobernador regional, tienes que conocer la base conceptual del procedimiento administrativo y también del procedimiento de ejecución de la obra, para que tú puedas sustentar frente a los ministros, frente a la presidencia, acerca de tus proyectos y el por qué lo quieres eso. Y a veces el técnico necesariamente no lo sabe, ¿no es cierto? Y necesitamos nosotros tener que aliarnos con personas que puedan apoyar en este proyecto político, claro, ¿no? Claro. Pero otra cosa es de que también necesitamos un equipo que realmente anteponga los objetivos de la ciudad, los objetivos comunes de la ciudad antes que sus objetivos personales. Eso es muy importante buscar en las personas, en los profesionales que nos tienen que acompañar en este proyecto. Entonces, vamos encaminándonos en este proyecto con las personas que estamos empujando este arbolito, este proyecto de moral y desarrollo aquí en la ciudad de Puno, y ojalá que podamos llegar a la población, ojalá que las personas nos puedan acoger y sobre todo escucharnos, ¿no? ¿Considera usted que tiene un buen equipo de candidatos? Yo creo ¿A que regidores? Sí. Yo creo que sí. Considero que sí, tenemos un equipo de personas que realmente no les hemos puesto ninguna condición, no nos han puesto tampoco ninguna condición. Si existe una condición, solamente es el objetivo de que podamos hacer desarrollar la ciudad de Puno. El plan de desarrollo concertado está hecho hacia el año 2030. Lo hemos tomado como eje para poder hacer nuestro desarrollo correspondiente de nuestro plan de gobierno y lo hemos presentado de esa manera. Si bien es cierto que de repente a lo que es al jurado no se puede presentar pues los planes específicos de esta obra, se le presenta en base a ese documento. Y creo que es importante que por lo menos existe ese documento de desarrollo concertado, el plan de desarrollo concertado hasta el 2030, y en base a eso está. Nosotros en el transcurso de la campaña vamos a tener la oportunidad de presentar cosas específicas también, resolver también plantear nuestras soluciones frente a cada aspecto de nuestra ciudad de Puno. Hay un concepto importante que particularmente yo lo digo siempre: Puno es nuestro hogar. Y siendo tu hogar, ¿qué quieres tú de tu hogar? ¿Qué es lo que más quieres? Lo que queremos es que esté pues limpio, ¿no? Que sea seguro y que sea ordenado. Y creo que esa es la base fundamental de nuestra ciudad. Y para que sea limpio, cuando habla usted de un hogar ordenado, eso pasa por ordenar el comercio ambulatorio. Y ¿no principalmente empieza con un plan de desarrollo, un plan de desarrollo de la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos a expandirnos?
¿Cómo vamos a Estamos hablando del plan de desarrollo urbano. Efectivamente. No tenemos un plan de desarrollo urbano, lo han actualizado creo que hasta el próximo año, pero en realidad necesitamos un nuevo plan de desarrollo urbano. Efectivamente. Ya no podemos seguir haciendo colapsar nuestra ciudad de Puno con el transporte tal como igual lo tenemos hoy en día. Sí. Y en ese plan habla principalmente de ejes primarios, ejes secundarios. ¿Lo conoce usted? Sí, ¿Conoce el proyecto Promovilidad? Es un proyecto... Es un programa en realidad ya. Efectivamente, lo conocemos y sabemos en qué se basa. Qué bueno. Lo fundamental que se basa es en estos sistemas primarios, secundarios y los recolectores. Entonces, es una buena, es la alternativa de solución al problema de transporte. Esa es la alternativa. En primer lugar, nos tenemos que sentar en ese aspecto que hablamos del plan de desarrollo urbano. Ubicar las zonas. Tenemos zonas en las cuales los comerciantes han hecho su propio esfuerzo individual, tienen los terrenos, pero lo que ha faltado ahí es la promoción de parte del municipio, de parte de ellos también. Hay centros comerciales, tenemos mercados. Y tenemos eso. ¿No? Yanacancha, San Francisco, creo que se llama el otro. Efectivamente. Pero nosotros, ¿qué sucede en Puno? De que todavía seguimos viviendo como en la forma, digamos, de hace 20 años, hace 30 años, digamos, una feria en toda la ciudad de Puno, y entonces colapsa también el transporte. Es una cuestión de ponerse de acuerdo entre lo uno y lo otro. El ciudadano, ¿qué piensa? El comerciante, ¿qué piensa? Entendemos de que el comerciante necesita vender, necesita tener sus recursos correspondientes. El transportista, ¿qué piensa? Y usted que tiene su vehículo, ¿qué piensa? Y para eso es pues el plan de desarrollo urbano. Y eso no solamente es de que un profesional se sienta en su escritorio y hace todo esto. Ese es un proyecto en el cual tenemos que conversar con ellos. ¿Qué condiciones necesitan, digamos, de que los comerciantes puedan estar en un lugar o en otro lugar? Ahorita definitivamente el transporte ha explotado en Puno. Toda la ciudad de Puno es un estacionamiento, toda la ciudad de Puno. Y encima vamos a convertir las zonas que de repente son de alto flujo en zonas, digamos, de comercio. Es un tanto difícil. Entonces tenemos que sentarnos y conversar. ¿Cuál es el área que proponen? ¿Qué necesitas para esto? ¿Cuál sería su alternativa de solución, ingeniero Alder Quispe? La alternativa a corto plazo son las plataformas. A mediano plazo son los proyectos que necesitan ser enmarcados para grandes mercados tipo centros comerciales. Lo hemos planteado, pero eso no se puede hacer en un año. Inclusive también la ley no te permite hacerlo eso con presupuesto de repente de los municipios, pero necesitamos otras alianzas, la alianza pública-privada. Entonces tenemos que convencer con proyectos que realmente las personas que ocupan actualmente los mercados tenemos que apuntar a que en el mediano o de repente de mediano a corto plazo que estos mercados se modernicen. Tenemos que hacerlo, tenemos que plantear los proyectos correspondientes. No es posible de que digamos semejante espacio que tenemos en el mercado central, el mercado La Icacota, desde niño, desde que tengo uso de razón ha sido lo mismo. ¿Necesitamos modificarlo? Sí necesitamos modificarlo. Necesitamos plantearle a los comerciantes, digamos, la remodelación o la mejora de este mercado. Sí necesitamos. Pero tenemos los instrumentos, digamos, legales o los instrumentos económicos correspondientes para hacer esto. Tenemos ciertas dificultades. Entonces hay que conversar con ellos, plantearles una alternativa con una alianza público-privada y empezar de repente a hacer mercados mucho más modernos. Pero primero hay que tener la confianza con ellos. Porque hemos tenido la oportunidad, digamos, en otros municipios de otras regiones, querer modernizar el mercado, reciben ellos canon minero y todo ello, en esa parte ellos lo pueden hacer, entonces tienen el miedo respectivo, la desconfianza, piensan que de repente se les va a quitar de su puesto de trabajo, con lo cual sobreviven, y piensan que de repente con un proyecto como estos, se les va a quitar su presupuesto. Entonces hay que conversar con ellos. Yo creo que lo principal que debe existir es el diálogo. Sí, definitivamente. Y en Puno se puede dialogar. Sí, y creo que una de las primeras tareas va a ser precisamente esa, ¿no? Empezar a trabajar un gobierno en base al diálogo. Vamos a ir seguramente en busca de cada uno de ustedes y vayamos juntos a este proyecto. Somos de moral y desarrollo porque sabemos de que no puede haber desarrollo sin moral. Somos del arbolito, hemos nacido con el arbolito, nos mantenemos, vamos a seguir siempre con esta marea verde, no estamos cambiando de partido, no estamos cambiando de repente de un color a otro color en cada campaña y nos hemos mantenido. Gracias, José Carlos, por esta invitación.
Es la primera vez, nosotros siempre estamos dispuestos a participar en cada debate, en cada entrevista, siempre hemos dado la cara, porque las ideas se combaten con ideas y la alcaldía se gana con propuestas, no simplemente con simples pintas, con simples banderas. Esos son para que nos conozcan, pero lo principal son las ideas, y confíe usted en nosotros y nosotros no vamos a defraudarles. Gracias. Foro Electoral es un espacio democrático que está aperturado a todos los candidatos y movimientos políticos. El único requisito es que hablen la verdad y acudan con propuestas. Los esperamos.